Después de que el primer general del imperio muriera en batalla, me hicieron casar con él, en un matrimonio espiritual. A ojos de todos, me convertí en el pobre y desdichado Omega que debía guardar luto por su difunto esposo. Hasta el día en que aquel alfa cubierto de honores volvió de entre los muertos, y el imperio entero celebró su regreso triunfal. Solo yo, entre la multitud, sentí que se me erizaba la piel. Si él es el verdadero general, entonces, ¿quién fue el que me abrazó cada noche, el que me besó hasta dejarme sin aliento durante todos estos meses? Sin darme cuenta, llevé la mano a mi vientre y empecé a pensar en otra pregunta aún más aterradora. Entonces, este hijo que llevo dentro, ¿de quién es realmente? La noticia del regreso con vida de Rowan Whitmore se extendió por todas partes. Era el primer general del imperio, había caído en combate, y milagrosamente, había regresado del infierno trayendo consigo las medallas de la gloria. Toda la ciudad festejaba su resurrección. Todos, menos yo, el pequeño viudo que le habían asignado por la fuerza. Mi difunto esposo, que había muerto tan tranquilamente, de repente había vuelto a la vida. Y, francamente, no parecía una buena noticia para mí. Frente a la mansión de la familia Whitmore, escuché a los guardias susurrar. Dicen que, después de la muerte del general, su Omega prometido se desmayó llorando varias veces. ¡Qué tragedia! A mí me da más pena el viudo, el que fue emparejado a la fuerza. Si la prometida original no se hubiera negado tanto, no lo habrían elegido a él, pobre chico sin rango ni poder. Ahora que el general ha vuelto, seguro no se casará con un Omega de bajo nivel. Lo echarán de la casa. Míralo, tiene los ojos rojos. Desde que supo que el general regresó, se encerró en su habitación. ¡Qué lástima! Si el general no lo quiere, yo me lo llevo a casa, rió otro. Yo, en efecto, me encerré en mi habitación. Pero no por tristeza, sino porque mi mente había quedado completamente en blanco desde el momento en que vi de lejos a mi difunto esposo regresar. Si él es el verdadero general, entonces ¿quién fue el hombre que me tocó y me besó cada noche, hasta hacerme olvidar el mundo? Bajé la vista lentamente, levanté mi camisa y miré en el espejo mi vientre ligeramente redondeado. Pensé en mi destino. Sí, en resumen, estoy embarazado. Y al parecer, el hijo no es suyo. 4 meses atrás, acepté casarme con Rowan y convertirme en su viudo. No fue por admiración, como los demás Omegas que soñaban con unirse a un héroe del imperio. En ese entonces, el capataz del barrio pobre me debía meses de salario, no tenía nada que comer y apenas podía mantenerme en pie. Escuché que quienes guardaban luto por el general recibían comida, y acepté. Nunca imaginé que el difunto esposo decidiría volver a la vida. Con cuidado, até una cinta alrededor de mi abdomen para ocultar la forma. El roce de la tela áspera me hizo arder una marca rosada en la piel, una señal que parecía delatar mi secreto. ¡Qué vergüenza, y qué difícil mantenerlo escondido! En ese momento sonó una sirena en la calle. Me asomé por la ventana y vi a un grupo de personas rodeando a un hombre alto que bajaba del vehículo con discreción. Era Rowan. Uno de sus asistentes le colocó un abrigo largo, y él recorrió el lugar con una mirada fría y distante, sin mostrar emoción alguna. Era el hombre más respetado del imperio. Y yo, solo un Omega inferior que había sido emparejado con él por obligación. Ahora que había vuelto, mi existencia era una mancha en su reputación. Ser expulsado era solo cuestión de tiempo. Y si llegaba a descubrir que llevaba en el vientre a un hijo que no era suyo, entonces, Rowan me mataría sin dudarlo. Sentí temblar mis pestañas y apreté con fuerza el borde de mi ropa. No, no debía saberlo. Apreté el vendaje aún más. Cuando Rowan entró en la casa rodeado de gente, sus ojos me encontraron de inmediato. Su mirada, indiferente y glacial, se posó sobre mí como un peso insoportable. Uno de los sirvientes se dio cuenta de la situación y fingió reprocharme con voz severa. ¿Por qué sigues aquí? Creí que te habían dicho que regresaras. Querían aprovechar que Rowan aún no conocía mi identidad para echarme sin armar escándalo. En su mundo, esa era la forma más elegante de deshacerse de alguien como yo. Incliné la cabeza obedientemente. Me venía bien. Así, Rowan nunca sabría que lo había engañado tan cruelmente. Podría marcharme en silencio y desaparecer. Pero justo cuando todo parecía ir según lo planeado, Rowan levantó la mirada, y con voz fría, preguntó, ¿quién es él? Se llama Julian, un Omega de nivel bajo, respondió uno de los hombres, sudando. Durante el tiempo que creímos que usted había muerto, el consejo lo emparejó con él, explicó otro apresurado. Si lo desea, podemos hacer que se retire ahora mismo. Rowan me observó en silencio. Su mirada era serena, pero no se apartaba de mí. No sabía por qué,
pero empecé a sentirme incómodo. ¿Había notado algo? Todos esperaban que él me mandara a expulsar en el acto. Sin embargo, Rouen dijo con calma, no hace falta que se vaya, por ahora. El silencio cayó en la habitación. El hombre que había hablado antes se apresuró a añadir, General, este Omega no ha recibido una educación adecuada. Si prefiere, puedo buscarle otro que... Me hizo una seña con los ojos para que me marchara. Di un paso atrás, pero cuando pasé junto a Rouen, sentí su mano grande posarse sobre mi cintura y atraerme hacia él. Rouen bajó la vista, con voz baja pero firme, dijo, si me asignaron un Omega, ¿a quién se le ocurre que alguien más debe enseñarle lo que necesito enseñarle yo? El silencio fue absoluto. Uno a uno, los demás comprendieron la señal y abandonaron la habitación, cerrando la puerta con discreción. Solo quedamos Rouen y yo, dos desconocidos. El aire se volvió denso, casi irreal. Intenté apartarme de sus brazos, pero justo en ese momento sentí un movimiento en mi vientre. No, pensé con horror. Hijo, te has confundido de persona. Este no es tu padre. La mano de Rouen seguía sobre mi abdomen. El pequeño movimiento se transmitió, claro como el día, a través de la tela apretada. Rouen lo notó. Frunció el ceño y trató de tocar de nuevo, pero no sintió nada. Su expresión se endureció ligeramente. Mi corazón se disparó. Era el fin. No había forma de ocultarlo más. Justo cuando me preparaba para lo peor, él murmuró con seriedad. ¿Por qué de pronto estás tan redondo? Lo miré, sin entender. Rouen apretó los labios, con ese tono autoritario tan suyo. Tu estómago se movió. ¿Tienes hambre? Para demostrarle que solo tenía hambre, me obligué a comer frente a él 3 tazones de arroz, 2 platos de carne y una gran sopa de pescado. Todo eso mientras soportaba las náuseas del embarazo. El rostro de Rouen no mostró la menor emoción. ¿No me había llamado bola? Bueno, lo soportaré. Después de todo, yo también lo engañé a él, así que estamos a mano. Para mí, lo más urgente ahora era encontrar la manera de escapar. Lo miré y le dije, ¿no temes que me coma toda tu despensa? Rouen me miró con calma. No sé qué se le cruzó por la cabeza, pero sus labios se curvaron apenas, en una sonrisa poco común. Puedo mantenerte, respondió con serenidad. Tan ensimismado estaba en su propia satisfacción, que ni se dio cuenta de que, bajo el arroz, una hoja de verdura casi quedaba perforada por mi cuchara de pura frustración. Esa noche, al compartir la cama con un alfa, no me atreví a quitarme las vendas que ocultaban mi vientre. Solo recé para que no se dejara llevar por sus instintos con un Omega inferior como yo. Rouen trabajó hasta medianoche en su despacho, revisando asuntos militares. Cuando escuché sus pasos acercarse, cerré los ojos fingiendo estar dormido, apretando la sábana entre mis dedos por miedo a que notara algo. No sé en qué momento ocurrió, pero el aire se llenó de su aroma tranquilizador, esa feromona de alfa que me envolvió por completo, calmando cualquier malestar, y llevándose con ella toda mi tensión y desconfianza. Esa noche, acostado junto a él, soñé con una escena aterradora. En el silencio más profundo, un alfa cubierto de sangre irrumpía en la mansión de los Whitmore. Sus ojos rojos brillaban como brasas, parecía un fantasma salido del infierno, y el miedo me paralizó. ¿Quién eres?, pregunté temblando. La cerradura de la mansión solo podía abrirla Rouen o sus guardias, y yo conocía a casi todos ellos. ¿No era un guardia entonces? ¿Podría ser Rouen mismo? ¿Un espíritu regresando del más allá? Antes de poder reaccionar, mi cuerpo fue invadido por una ola de feromonas de alfa, desencadenando un ciclo de calor incontrolable. ¿Eres un fantasma?, susurré con voz rota, retrocediendo. No obtuve respuesta, solo besos. Besos desesperados que me robaron el aliento, y a los que solo pude responder con gemidos entrecortados. Cuando desperté, él ya no estaba. Solo quedaba el desorden en la habitación, y unas cuantas plumas negras flotando en el suelo. Parecía un sueño, pero el dolor en mi cuerpo me confirmó que todo había sido real. Lo peor fue que aquel intruso, aquel sinvergüenza, tuvo el descaro de volver una segunda vez. ¿Acaso creía que mi esposo estaba realmente muerto? Bueno, técnicamente, lo estaba. La segunda vez que vino, yo ya cargaba una nueva vida dentro de mí. Cuando lo vi aparecer, le puse una daga en el cuello. Era de noche, y no podía distinguir su rostro, pero le grité, fingiendo valentía. ¿Eres humano o un espectro? Sus ojos descendieron hasta mi vientre, notando la leve curva que no había intentado esconder. Su mirada se ensombreció.
Parece que te alimentas bien, murmuró. Sus dedos se deslizaron por el filo de la daga, y la sangre brotó de inmediato. ¿Estás herido? Déjame ver, por favor, dije sin poder evitarlo, dudando. Él no respondió. Avanzó hacia mí con fuerza, como si mi resistencia no existiera, tratando de revisarme las heridas. En un impulso desesperado, le clavé la daga en el pecho. Con la sangre aún caliente salpicando entre nosotros, él me sujetó y dejó una marca en mi cuello, una mordida que ardía como fuego. 2 heridas, 2 almas rotas. Eso fue lo único que pensé antes de que mi cuerpo perdiera la fuerza. Llámame fantasma, cariño, susurró él junto a mi oído. No pienses que podrás escapar de mí. Fantasma, había un fantasma. Desperté gritando, empapado en sudor, con el corazón desbocado. Y frente a mí, estaba Rouen, aún inclinado, con la mano extendida para cubrirme con la manta. Sin pensarlo, le di una bofetada. Su mejilla se tiñó de rojo. El horror me dejó sin palabras. Rouen bajó la vista, sus ojos oscuros eran un océano de emociones que no supe leer. ¿Dónde viste un fantasma?, preguntó con voz grave. Lo miré, temblando, y balbuceé. No hay ningún fantasma, solo tuve una pesadilla. Él guardó silencio, y suavemente dejó un beso en mi frente. El desayuno está listo, dijo con calma. Cómelo mientras aún está caliente. Luego se marchó. Cuando bajé la mirada, vi que mis vendas estaban algo sueltas, como si alguien las hubiera desatado durante la noche. El lunar rosado en mi cintura se había vuelto de un rojo intenso, como si alguien lo hubiera rozado con demasiada fuerza. ¿Sería por el embarazo? Genial. Ahora era aún más difícil ocultarlo. De mal humor, me senté a desayunar, pero ni siquiera la papilla caliente logró consolarme del todo. Entonces escuché voces afuera. No puede entrar, decía un guardia. El general no ha autorizado visitas. Dile a Rouen que salga, respondía una voz altiva. Soy su prometido. ¿Quién se atreve a detenerme? ¡Qué fastidio! Solo su voz ya me provocaba dolor de cabeza. No quería tener nada que ver con el prometido de Rouen, así que me levanté disimuladamente para salir del comedor. Pero el Omega me vio de inmediato. Tú debes ser el que intenta seducir a Rouen, gritó. ¿De dónde salió este Omega de baja categoría? No sabes cuál es tu lugar. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pensé, irritado. La presencia del alfa resucitado ya me resultaba suficiente carga, como para ahora lidiar con sus celos. Su feromona agresiva me provocó un dolor punzante en el vientre. Perdí la paciencia y le espeté. Lárgate. El Omega se quedó pasmado, sin creer que un inferior como yo se atreviera a levantarle la voz. Levantó la mano para golpearme, pero una espalda ancha se interpuso entre nosotros. El general está ocupado, dijo el guardia con firmeza. Ordenó que nadie lo molestara. Si sigues causando escándalo, te arrestaremos. El Omega bufó y se fue, furioso. El guardia se volvió hacia mí. ¿Está bien?, preguntó con tono amable. Al verlo bien, reconocí su rostro. Era el joven soldado que, tiempo atrás, había bromeado con llevarme a casa. Su piel clara se sonrojó al cruzar nuestras miradas. Parece un poco pálido, añadió. No es nada, dije, esquivo. Pero por dentro, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Y si él era el desconocido de aquella noche? Mason tenía la oportunidad y el motivo. Aunque solo se parecían un poco, la oscuridad podría haber ocultado el resto. Sin mostrar mis pensamientos, bajé la vista y apreté las vendas. Si realmente era él, seguramente no sabía que el hijo que llevaba era suyo. Y aunque lo supiera, no pensaba tenerlo. Solo esperaba que pudiera ayudarme a ocultar la verdad ante Rouen. Perdido en mis pensamientos, vagué por la mansión hasta detenerme frente al despacho de Rouen. Desde dentro, escuché voces. ¿De verdad piensas quedarte con ese Omega?, decía alguien. Tiene en sus manos algo que podría arruinarte. ¿Y qué sugieres que haga?, respondió Rouen, sin levantar la vista. Pues, el hombre hizo un gesto con la mano, que nunca vuelva a tener oportunidad de hablar. Hubo un silencio breve. Luego el hombre dijo con nerviosismo. ¿Por qué sonríes así, Rouen? A través de la rendija de la puerta vi la comisura de sus labios elevarse apenas. Era casi imperceptible, y en ese contexto, francamente perturbador. Nada, contestó. Solo pensé que mi pequeño Omega me preparó una sorpresa a escondidas. Estoy contento. Tanto el hombre como yo quedamos en silencio. No lo entenderías, añadió Rouen con ironía. Los solteros sin Omega no saben lo que es eso. Al diablo contigo, gruñó el otro.
Si tu precioso tesoro no puede tocarse, me largo. Me aparté en silencio, sintiendo un escalofrío. ¿Un secreto? ¿Qué clase de secreto podría tener yo sobre Rowan? Si realmente tuviera algo contra él, ya lo habría usado para conseguir mi libertad. Además, ¿a qué sorpresa se refería? ¿A qué lo había engañado? Y eso lo hacía sonreír así. ¿Podría ser que aquel intruso fuera Rowan en persona? No, sería absurdo. Negué con la cabeza, pero el pensamiento seguía creciendo dentro de mí. Necesitaba confirmarlo. Esa noche repetí la misma estrategia. Fingí dormir para poder observarlo. Sin embargo, su aroma era tan reconfortante que, antes de darme cuenta, me quedé profundamente dormido hasta el amanecer. Por suerte, cuando abrí los ojos, él aún descansaba. Lo observé en silencio. Su rostro era sereno, sus rasgos tan perfectos que dolían a la vista. La luz del amanecer lo envolvía, dibujando una belleza que rozaba lo prohibido. Tragué saliva, y con cuidado levanté un poco su camisa, mirando su pecho, limpio, ni una sola cicatriz. No era él. Solté el aire, aliviado, y al mismo tiempo, un poco decepcionado. Cuando estaba por volver a cubrirlo, Rowan abrió los ojos. Me atrapó justo en el acto. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz baja, pero peligrosa. Me quedé mudo. Las sábanas caían al suelo, y sentí como el calor subía a mis mejillas. Rowan frunció el ceño, con un solo movimiento, me atrapó debajo de su cuerpo, sujetándome las manos por encima de la cabeza. Su tono, sin embargo, fue extrañamente suave. ¿No tienes nada que decirme? ¿O es que me temes porque recuerdas algo? Su aliento rozó mi oído. Me estremecí. No sé nada, grité sin pensar. Me di cuenta de inmediato de que no era eso lo que él había preguntado. Pero, ¿qué podía decirle? ¿Qué quieres saber?, murmuré, nervioso. Estaba tan cerca que mi nariz rozaba sus pestañas. Mi corazón se desbocó. ¿Había descubierto algo? Desvié la mirada, murmurando apenas. No tengo nada que contarte. Solo quería que todo terminara rápido. Rowan arqueó una ceja. Ah, ¿no?, dijo mientras me tomaba el mentón. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué tiemblas? Su mirada bajó lentamente hasta mi clavícula. Temblando así, ¿hiciste algo que me traiciona, o solo intentas provocarme? Con una precisión calculada, ató mis manos con una cinta, formando un lazo. Sus dedos se deslizaron por mi cuello, hasta detenerse en mi camisa, justo sobre el vientre. Tranquilo, susurró. No voy a hacerte daño. Yo apenas podía respirar. Si movía esa tela un poco más, vería la verdad que tanto temía mostrar. Y justo en ese momento, general, un guardia irrumpió en la habitación. Rowan se tensó, su ceño fruncido. Su mano se detuvo a milímetros de mi abdomen. ¿Qué ocurre?, gruñó. El guardia bajó la cabeza, nervioso. El médico que pidió para usted, ya ha llegado. Yo no entendía de intrigas políticas, así que solo bajé la cabeza, fingiendo calma. Rowan soltó una risa seca. Vaya, parece que algunos están muy preocupados por mi estado, dijo con ironía. No lo pensé bien, y eso los molestó. Nadie se atrevió a respirar. Antes de marcharse, Rowan me lanzó una mirada, una que me heló la sangre. Su vista bajó hasta mi vientre. Comiste demasiado ayer, murmuró. Aún tienes el estómago hinchado. Mañana haré que un médico revise si no tienes indigestión. ¿Otra vez me culpa por comer? Apreté las sábanas entre los dedos, con el corazón a punto de salirse. Si ese médico me revisaba, mi secreto quedaría expuesto ante todos. No había palabras para describir el mal presentimiento que me envolvía. Alguien allá arriba debía estar disfrutando de mis desgracias. Cuando por fin Rowan se fue, me liberé de las ataduras y dije al guardia que quedaba en la puerta. Por favor, llama al soldado Mason. Necesito hablar con él. Mason llegó apresurado, con gotas de agua aún resbalando por su frente. ¿Me estaba buscando, señor?, preguntó con cierta timidez. Yo oculté las marcas rojas en mis muñecas y fui directo al grano. Dime, soldado, ¿te gusto? Su rostro se tiñó de un leve rubor. Sí, supongo que sí, respondió en voz baja. No era momento para rodeos. Me levanté lentamente y dejé que viera la verdad que ya no podía esconder. Mason se quedó sin palabras. Sabes que Rowan regresó hace 3 días, ¿verdad?, dije con voz temblorosa. Las cosas se complicaron, y ahora necesito tu ayuda. Él me miró sin comprender del todo, sorprendido, como si no esperara que su pequeña admiración lo arrastrara a algo tan grande. ¿Ayudarle a escapar?
Asentí. No tengo otra salida. Mason pareció debatirse entre el miedo y la determinación. Finalmente, murmuró, está bien. Si eso es lo que quiere, le ayudaré. Rowan regresó poco después. Entró sin avisar, con la expresión fría que solía usar cuando algo lo irritaba. He oído que has estado hablando con uno de mis guardias. Mason, ¿tal vez? Su tono era cortante, inquisitivo. Yo intenté mantener la calma. Solo fue una conversación. Nada importante. Pero él no me creyó. Ya lo trasladé, dijo con una sonrisa sin humor. No quiero que lo vuelvas a ver. Sus palabras me atravesaron como un golpe. Eres insoportable, susurré sin pensar. Rowan se quedó quieto, sorprendido. ¿Insoportable? Repitió, casi con incredulidad. Si eso piensas, te demostraré que puedo ser mucho peor. No respondió con furia, sino con una calma peligrosa, y en ese silencio entendí que no debía seguir provocándolo. Lo siento, murmuré al final. Poco después, Mason apareció de nuevo, esta vez conduciendo un vehículo. Ahora, dijo. Si vamos a huir, es el momento. No dudé. Subí al coche y dejamos atrás la mansión. Mientras tanto, en la capital, Rowan se encontraba en medio de su discurso oficial. Su voz resonaba solemne por los altavoces. Propongo un acuerdo de paz con las tribus del bosque. Entonces, un mensajero se acercó corriendo al estrado y susurró algo en su oído. La noticia cayó como un rayo. El micrófono, sin que nadie lo notara, seguía encendido. General, su esposa ha escapado, se oyó en toda la sala. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el aire pareció detenerse. Y en cuestión de minutos, la frase se propagó por toda la ciudad, por todo el país. El general, su esposa ha escapado. Yo, dentro del coche, lo escuché también. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Estamos en problemas, susurró Mason, ajustando el volante. Miré por la ventanilla, con el corazón encogido. Rowan era un hombre que no perdonaba. Y ahora, sabía exactamente a quién debía perseguir. Pasaron los días. Los rumores se extendieron por todo el imperio. Algunos decían que Rowan me había desterrado, otros, que estaba demasiado herido para hacerme daño. Yo, mientras tanto, apenas me atrevía a salir del pequeño refugio donde Mason me ocultaba. Hasta que llegaron las noticias, Rowan había sido enviado de nuevo al frente. Solo entonces respiré un poco más tranquila. Mason me alcanzó una taza de agua caliente. Beba un poco, por favor, me dijo con suavidad. Tomé un sorbo y lo miré con una sonrisa cansada. Gracias, por quedarte a mi lado. Él bajó la mirada, algo avergonzado. Haré lo que sea necesario para protegerle. Yo asentí, aunque mi mente estaba lejos, atrapada entre la culpa y la esperanza. Tal vez, por fin, era hora de empezar de nuevo. El día en que decidí ir al hospital, el destino volvió a jugar conmigo. En una calle estrecha, Mason y yo encontramos a un hombre inconsciente, cubierto de sangre. El aire olía a hierro y a peligro. ¿Lo dejamos aquí?, preguntó Mason con duda. No, respondí. Podría morir si lo hacemos. Lo llevamos a casa. Cuando le limpié las heridas, noté algo extraño, una marca dorada en su piel, parecida a las que solo los altos mandos de la armada poseían. Tiene un linaje especial, murmuró Mason. No es un humano común. Me quedé en silencio. Ese hombre se parecía demasiado a alguien que creía haber perdido para siempre. Cuando despertó, sus ojos me miraron con una mezcla de sorpresa y tristeza. No, no puedes hacerlo, dijo débilmente. ¿Hacer qué?, pregunté. Deshacerte del futuro que llevas contigo. Sus palabras me helaron el corazón. No sabía cómo había descubierto lo que ocurría, ni por qué le importaba. No tienes derecho a decirme qué hacer, le respondí con calma, pero mis manos temblaban. El hombre bajó la mirada. No quiero imponerme, susurró. Solo, no quiero que te arrepientas. Pasaron unos días. Mason seguía preocupado, el hombre aún se recuperaba. Pero algo en su presencia empezaba a alterar el equilibrio de la casa. Su forma de observarme, la calma con que hablaba, la forma en que todo parecía recordarme a Rowan, hasta que un día lo vi de pie, frente a la ventana, con una luz dorada rodeando su silueta. Y comprendí. Rowan, ¿eres tú? Él no respondió, pero su silencio fue suficiente. El hombre que creí muerto, había vuelto. La noticia no tardó en propagarse, el general Rowan está vivo. Y peor aún, no es completamente humano. En cuestión de horas, agentes del gobierno rodearon nuestra casa. Tenemos órdenes de llevar al general para una revisión oficial, dijo uno de ellos. Yo di un paso adelante. ¿Tienen autorización para entrar? Detrás de mí,
Rouen se adelantó. Su voz era firme, pero tranquila. No les haré daño. Solo quiero hablar. Los hombres dudaron. Su presencia imponía respeto, incluso herido. Rouen se inclinó hacia mí, lo bastante cerca para que solo yo pudiera oírlo. No tengas miedo, susurró. Esta vez no voy a huir. Y, mientras lo veía salir al encuentro de los soldados, supe que, aunque había mentido y me había hecho daño, también había salvado mi vida más de una vez. Quizá, todavía quedaba algo de humanidad en él. Después de que se lo llevaron, Mason me miró con preocupación. ¿Hicimos lo correcto? Yo respiré hondo y respondí, no lo sé, pero al menos, esta vez, no huimos. La tormenta aún no había terminado, pero en mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, había una pequeña chispa de esperanza. No sé cómo hizo Rouen para conseguir una prórroga en la investigación. Solo recuerdo que me llevó de vuelta, como un lobo que ha encontrado su presa, a la mansión de los Whitmore. Allí, sin decir palabra, llamó a un médico para revisar mi embarazo. El examen fue tranquilo, tanto que terminé quedándome dormido. Cuando desperté, escuché las voces en la sala contigua. El médico hablaba con tono serio. El paciente presenta signos de agotamiento y estrés prolongado. Si continúa así, podría perder al bebé. Rouen frunció el ceño. ¿Y qué significa eso exactamente? El médico se ajustó las gafas. Que estás tan tenso que tu omega podría asustarse hasta enfermar. Eres el primer alfa que veo que logra eso. Rouen, irritado, solo murmuró, ¿tan terrible soy? El médico suspiró. Tu presencia impone demasiado. Quizás deberías dejar que alguien más de confianza esté con él un tiempo. El silencio que siguió fue tan pesado que creí que el médico saldría corriendo. Yo, al escuchar aquello desde la habitación, casi me desmayo del susto. Poco después, Rouen pidió a Mason que se quedara a cuidarme mientras él se presentaba a la investigación. Antes de marcharse, me miró con esos ojos fríos que parecían prometer venganza. Estoy seguro, si sobrevivo al parto, él querrá matarme de un susto. Mason, nervioso y dulce, me cuidaba como si fuera un niño. Se le caía todo de las manos, pero su torpeza me sacaba una sonrisa. De pronto, mi comunicador vibró. Un mensaje en pantalla. Cariño, si vuelves a sonreírle a ese chico, cuando regrese te haré compañía todas las noches. No supe si reír o temblar. Mientras tanto, Rouen, en la sala del consejo, escuchaba cómo lo acusaban. Un híbrido entre humano y bestia que ascendió con engaños. Una amenaza potencial. Pero él no se inmutó. Solo pensaba si yo, su omega, estaría bien. Cuando por fin habló, su voz fue fría como acero. Entonces muere tú. Y con eso, dejó sin palabras a todos. Con un golpe maestro, implicó al propio líder del país en el escándalo. La crisis se deshizo sola. Días después, cuando Rouen regresó, despedí a Mason para que no saliera lastimado. Pero al verlo frente a mi puerta, mis piernas temblaron. ¿De verdad no me quieres ya? Me preguntó con una voz baja, casi dolida. No es eso, respondí nervioso. Solo, tengo miedo. Miedo de su fuerza, de su poder, de lo que representaba. Miedo de mí mismo, por aún quererlo. Rouen tomó mi mano con cuidado. Entonces aprendamos juntos a no tenerlo. Su tono era suave, casi humano. Y por primera vez, sentí que detrás del alfa temido había alguien que solo buscaba un lugar al que volver. Fuimos juntos al bosque de las bestias para ver a sus padres. Yo esperaba encontrar a una familia armoniosa, pero no. Su padre, un líder fuerte y de lengua afilada, apenas nos vio, soltó. Ah, así que tu esposa huyó y volvió embarazada. Felicitaciones. Rouen respiró hondo. El bebé es mío, y mi esposa también. Su madre, una mujer elegante, sonrió con ironía. 7 meses y todavía no lograste que escapara con éxito. ¡Qué perseverante! Yo me quedé helado. ¿Eso era cariño materno? Rouen solo murmuró resignado. Sí, es mi madre, probablemente. Y yo, acariciando mi vientre redondo, pensé, pequeño, espero que no heredes el carácter de tu padre. En esta familia, parece que la única cuerda soy yo.